Hola amigos de Intractualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver, pues para ser un poco más independientes que los medios occidentales y toda la maquinaria que se está utilizando para intentar, seguir con el relato de los buenos y los malos. Por supuesto que una invasión siempre genera más odio que un bando que se defiende, ¿no?, de esos ataques. Eso está claro. Rusia no es ningún santo. Rusia es igual de malo o incluso más, diríamos, que otros países que no han hecho prácticamente nada por no ser potencias geopolíticas, ¿no? En cuanto a territorio, Rusia y Estados Unidos son las dos potencias que podemos decir más grandes del mundo ahora mismo, junto con China. Y las que acaparan todo el problema. Todo el problema quiere decir que nunca se va a dejar una guerra de lado si Rusia y Estados Unidos no están de acuerdo, con lo cual, sea donde sea en el país que sea, al final el problema va a seguir por las mismas manos. Dicho esto, hay que entrar de lleno en lo que ha sucedido en las últimas horas. Un informe de Amnistía Internacional, el primero que pone mal a las tropas de Ucrania, porque durante todo el conflicto recordemos que han sido muchísimos los informes que ha habido contra Rusia y todos los crímenes de guerra que se dice que han sucedido allí. Pero vamos a leer el informe de Amnistía Internacional y qué es lo que ha sucedido después, las consecuencias de poner una investigación en marcha contra las tropas ucranianas, el ejército ucraniano. Y ¿por qué es tan importante este informe? Y sobre todo, lo más importante, ¿por qué ha costado la cabeza a la responsable de Amnistía Internacional, una ONG sin ánimo de lucro, y que parecía que no tenía influencias políticas, ya vemos que sí, en Ucrania? Vamos a verlo. Amnistía Internacional, el día 4 de agosto de 2022, comunicado de prensa del tema que luego veremos las consecuencias de todo este embrollo, toda esta investigación, y dice lo siguiente. Ucrania. Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil. Recordemos noticias que os voy poniendo aquí en pantalla sobre que se decía que Rusia había atacado colegios, hospitales, la maternidad de Mariupol, el teatro de Mariupol. Estas fueron cosas que salieron a la luz, como que había habido miles de personas dentro de estas zonas, pero que en realidad ahora veremos que no es así. Y por eso Ucrania se ha puesto las manos a la cabeza y ha empezado a decir que es totalmente falso. Porque, claro, esto lo que ayuda es un poco a la versión rusa, diciendo el señor Putin con su ejército que estaban intentando eliminar elementos subversivos, como si dijéramos, del ejército ucraniano. Le da la razón a Rusia esto. Cuidado con esto, cuidado con estas cosas. Bases militares establecidas en zonas residenciales e incluso en escuelas y hospitales. Ataques lanzados desde áreas habitadas por civiles. Es decir, para luego justificar que el ataque ruso ha sido indiscriminado contra civiles, cuando, por supuesto, tanto Estados Unidos como Rusia saben que esto puede suceder. Lo que pasa es que también saben el punto exacto desde el que le están enviando los misiles. Con lo cual, hay veces que pueden suceder estas cosas. Pero claro, la hipocresía mediática que vivimos en Occidente hace pensar que cuando es Estados Unidos el que ataca una zona de civiles porque le han lanzado misiles desde esa zona, decimos que es un accidente. Pero cuando se trata de Rusia decimos que ha sido de manera premeditada. Y esto no se lo cree absolutamente nadie. Si decimos que ha sido un accidente lo de Estados Unidos, también tenemos que decir que ha sido un accidente lo de Rusia. Y así, paulatinamente, llegaremos al momento en el que el odio no sea el que mueva nuestras emociones, el que mueva nuestras decisiones a la hora de decir algo. Estas violaciones no justifican en modo alguno los ataques indiscriminados de Rusia, que han causado la muerte y heridas de innumerables civiles. Esto lo comenta Amnistía Internacional también, por supuesto, porque todo el que va de independiente acaba por ser tragado por el sistema.
Y esto es lo que le ha pasado a la señora esta que veremos después, que se ha dimitido de sus responsabilidades en Ucrania como miembro de Amnistía Internacional. Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero. Seguimos. Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil. Hay gente que puede estar pensando, con todas las de la ley, que, es que es un país que está defendiéndose. Sí, pero los civiles, señores, no han elegido estar en una zona de guerra. Ellos compraron una casa o compraron un piso, están de alquiler en un piso, y ven cómo las tropas ucranianas se dirigen hacia sus casas para lanzar misiles y están poniendo en peligro a la población que no tiene nada que ver con el conflicto. Recordemos que todos los conflictos bélicos se comienzan, ¿no?, con una versión política, digámoslo así, o una manera de ver las cosas políticamente. La gente, la población civil, no tiene nada que ver en este conflicto. Sí que intentan inmiscuir a la gente o influenciar a la gente a través del patriotismo exagerado. Es decir, yo voy a morir por mi bandera. No vale la pena, señores. Y os lo digo aquí ya ahora mismo y de manera concisa. Lo que vale la pena es tener una larga vida de tranquilidad y de paz y que no nos metan en líos nuestros políticos. Si hace falta huir, se huye. Y eso es lo que la valentía que han tenido muchos ucranianos es de admirar, por supuesto, porque han abandonado sus casas para ir a buscar una vida mejor. Bueno, según lo que dice aquí Amnistía Internacional, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares, y esto es lo que está sucediendo mucho. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil por esta causa. Cuidado, porque Zelensky, el señor presidente de Ucrania, que está todos los días en la televisión, dándonos la matraca, pues aquí se ha puesto las manos en la cabeza, porque sabe que fue una estrategia premeditada desde el principio. A Zelensky yo creo que no es una persona que esté decidiendo las cosas por sí mismo o con un gabinete de gobierno, ¿no?, de crisis, diríamos. Yo creo que hay alguien más que está moviendo los hilos de esto, porque son tácticas que se han usado muchas veces y para, sobre todo, demonizar y sacar las cosas negativas del infractor. Lo vuelvo a decir, ¿vale? Para que luego no me digan que estoy aquí defendiendo la invasión rusa. No la defiendo. Solo quiero poner los puntos sobre las íes, porque en los medios de comunicación se intenta desbocar el odio en la gente. Y esto no es bueno. Hay que pensar de manera fría si llegaremos a una conclusión que es más o menos acertada. Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen en peligro a la población civil y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas. Ha afirmado Anya Kalamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Cuidado. Es importante tener en cuenta que la responsable de Amnistía Internacional en Ucrania, lo voy a ver ahora, después lo miraremos detenidamente, Oksana Pokalchuk, fue la que hizo esta investigación, pero que ha llegado a los ojos de Anya Kalamard también, a la secretaria general de Amnistía Internacional. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque los filtros que tiene Amnistía Internacional seguro que no van poniendo cualquier cosa como hacen los medios de comunicación tradicionales, sino que miran bien a ver que sea verdad. Seguramente lo que pone aquí de hemos documentado significa que también tienen vídeos. Y aquí esto pone en una tesitura muy delicada al señor Zelensky, al presidente de Ucrania, que cada vez empieza a tener más detractores y menos gente que le apoya. Estar en una posición defensiva no exime, cuidado con esto, ¿vale? Para la gente que quiera justificar. Estar en una posición defensiva no exime a las Fuerzas Armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario. Y es por lo que comentamos, hay que pensar con lógica, señores.
La lógica nos dice que aunque tú estés defendiendo a tu país, estás involucrando a gente civil que no tiene absolutamente nada que ver en esto y que seguramente están escondidos, asustados en sus casas y que no quieren que les caiga un misil. La única misión de un civil es sobrevivir en la guerra. Y si tú tienes tu puesto de guerra allí en los edificios, estás haciendo que esta gente esté en peligro de muerte. Y eso no puede ser. A pesar de que haya un país que esté invadiendo a otro, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, esto es muy importante. Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos, en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, cuidado con esto, incluidas algunas zonas de la ciudad de Yarkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso. Los puntos sobre las IES. Señores, en Yarkov, Rusia bombardeó indiscriminadamente a civiles. Sí, no había ejército ucraniano allí, ¿vale? Para que tengamos en cuenta que Amnistía Internacional quiere ser neutral, pero no puede, como veremos después. Entre abril de 2022 y julio de 2022, del mismo año, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Yarkov, el Donbass y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas. Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido edificios de civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes. El Evidence Lab. Vamos a ver qué es el Evidence Lab. Citizen Evidence Lab de Amnistía Internacional. Utilizan imágenes satelitales, etcétera, para saber qué es lo que está sucediendo. La verdad es que es muy, muy importante la labor de Amnistía Internacional, aunque recordemos que es una organización pues, que está regida por seres humanos y los seres humanos muchas veces pues, no hacen las cosas que deberían hacer, ¿verdad? La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos. Es decir, el ejército ucraniano no tomó las precauciones posibles para proteger a la población civil. Con lo cual, señores, aquí hay una clave. La clave no está en ganar la guerra, porque Ucrania sabe que no es posible. La clave está en intentar enfangar la imagen de Rusia lo máximo posible, aunque veamos que también Rusia ha cometido crímenes de guerra porque ha bombardeado zonas de civiles indiscriminadamente sin que hubiera militares ucranianos. Pero es una guerra de la propaganda. Señores, la guerra de la propaganda de Rusia. Rusia dice que todos los militares están en zonas de escuelas y Ucrania dice que es mentira. Tanto Rusia bombardea sitios civiles sabiendo que son de civiles, como Ucrania utiliza los emplazamientos residenciales de civiles para intentar perjudicar la imagen de Rusia a nivel internacional. Es importante, hay bastante más, por ejemplo, las bases militares en hospitales, porque ya ha habido algún tema importante sobre ataques en hospitales y en escuelas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a fuerzas ucranianas que usaban hospitales como bases militares de facto en 5 lugares. En 2 ciudades, decenas de soldados descansaban, pasaban el tiempo y hacían sus comidas en hospitales. En otra ciudad, los soldados disparaban desde las proximidades del hospital. Con lo cual, es que está más claro que el agua, vamos, que es una guerra de la propaganda. Sí, va a haber muertos, por supuesto,
pero es una guerra que intenta perjudicar la imagen de Rusia a nivel internacional. Y esto es muy grave. Amnistía Internacional, señores. A alguien que se le ha ocurrido hacer una investigación en profundidad y de manera independiente, pues ha acabado mal. Ya no va a haber más, seguramente. El 28 de abril de 2022, un ataque aéreo ruso hirió a 2 personas que trabajaban en un laboratorio médico en un suburbio de Yarkov después de que las fuerzas ucranianas hubieran establecido una base de las instalaciones. El uso de los hospitales con fines militares es una violación clara del derecho internacional humanitario. Otra más. Y las bases militares en escuelas. El ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuelas de ciudades y pueblos de la zona del Donbass y Mykolaiv. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles. Es importante. En 22 de los 29 escuelas que visitó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró soldados usando las instalaciones o indicios de actividad militar actual o pasada, incluida la presencia de atuendos militares, municiones descartadas, paquetes de raciones de ejército y vehículos militares. Y los ataques indiscriminados de las fuerzas rusas, por supuesto. Muchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses fueron llevados a cabo con armas inherentemente indiscriminadas, incluidas municiones de racimo prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos en una superficie amplia. La práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos. Esto es importante porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque lo tenga que ver. Me refiero a que lo normal, ¿vale?, es que una guerra se produzca entre militares solo, ¿vale?, porque la población civil pues no tiene la culpa, ¿vale?, de que se esté produciendo esta guerra. Pero sí que es verdad que una cosa no quita la otra. Es decir, tú no puedes utilizar escuelas y hospitales o zonas residenciales como escudo humano porque es un crimen de guerra, al igual que el crimen de guerra son las bombas de racimo y los ataques indiscriminados cuando sabes que hay civiles. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las consecuencias no se han hecho esperar porque esto va en contra de la propaganda de Occidente, sobre todo cuando queremos ver que no hay buenos y malos, sino que es todo un conjunto, ¿no?, de maldad y de intentar buscar excusas para otros fines, que no sean ganar la guerra, porque una guerra pues, al final salen todos perdiendo, ¿verdad? Dimite la responsable de Amnistía Internacional en Ucrania tras el informe criticado por Kiev por servir a la propaganda rusa. El tema propaganda es muy relativo, ¿no? Propaganda es que todo lo que se dice por parte de un lado o de otro es positivo hacia el lado aliado y negativo hacia el otro lado. No estamos viviendo esa propaganda aquí en Occidente, propaganda otanista, porque la propaganda rusa existe también, por supuesto, pero no todo lo es. Y esta investigación de Amnistía Internacional parece no serlo. No parece ser propaganda, porque le pega por un lado a Rusia con sus ataques indiscriminados y por otro a Ucrania con sus intentos de establecer bases militares en zonas que luego son bombardeadas por Rusia y que salen en la tele como verdaderos crímenes de guerra. Pues la responsable de Amnistía Internacional en Ucrania se llama Oksana Pokalchuk y anunció su dimisión tras un informe de esta ONG que acusa a las Fuerzas Armadas ucranianas de poner en peligro a civiles y que fue muy criticado por el gobierno de Kiev. Lo que hace el mundo.es aquí es intentar, decir que es que ha sido Amnistía Internacional el que lo ha dicho. Pero señores, tiene herramientas para poder hacer esas investigaciones esta ONG. ¿Por qué no recalcáis eso en el título? Porque en el título, informe criticado por Kiev por servir a la propaganda rusa, pero porque sabéis, sois muy cucos vosotros, los de los medios de comunicación, sabéis que la gente no suele leerse la noticia entera y se suele leer solo lo que es el título y el subtítulo. El subtítulo pone: la ONG culpó a Kiev de poner en peligro a los civiles y el presidente ucraniano acusó a la organización de excusar al Estado terrorista de Rusia. Es decir, nada. Y en el penúltimo párrafo pone: en su informe publicado, tras una investigación de 4 mesecitos, les ha dado tiempo para hacerlo.
Amnistía Internacional afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles al establecer bases militares en zonas residenciales y lanzando ataques desde lugares poblados para frenar la invasión rusa. Eso lo ha dicho El Mundo.es en el penúltimo párrafo. Y luego dirán que es que no mienten. Pero es que la gente no se lee las noticias así. Y lo sabéis, porque la gente tiene poco tiempo y no está para esas tonterías de leeros a vosotros. Grave problema el que tenemos hoy en día, que ya no se sabe cuándo va a haber verdad y cuándo no. Pero sí que hay ataques de sinceridad. Ataques de sinceridad por gente que realmente quiere hacer su trabajo bien y quiere rebuscar en la verdad incómoda. Una verdad incómoda que no solo es para Rusia en el lado malo, que también es, por supuesto, los crímenes de guerra siempre suceden en uno y otro lado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta antes de ver noticias que difundan esa propaganda otanista, como la propaganda rusa también, y que nos hagan tener otra visión de las cosas que no es ni cercana a lo que es la realidad. La invasión está mal. Rusia también es culpable de todo esto. Pero no hay que dejar de lado cuál es el objetivo final de esta guerra de Ucrania. Y no parece ser ganarla. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros. También podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Eso ayudaría mucho a la visibilidad del canal y a seguir creciendo. Y por supuesto también podéis poner vuestras teorías y opiniones sobre este tema tan sensible de Ucrania y de si estáis a favor de uno, de otro, o realmente creéis que es todo un mejunje y que al final estamos regidos por la propaganda. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.